¿Sabías que el libro de Isaías no fue escrito por un solo profeta, sino de que está dividido en tres momentos históricos diferentes? Ya eso lo hemos estudiado en nuestros estudios anteriores, cómo el primer Isaías profetizó durante los años del 740 al 701 antes de nuestra era, durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y el rey Ezequías. Hacia el 701-702 antes de nuestra era cierra el periodo profético de quien nosotros identificamos como el profeta Isaías, quien se presenta al inicio del libro. Y a partir del capítulo número 40 del libro de Isaías y hasta el capítulo 55 encontramos una segunda sección. Esta segunda sección corresponde a otro periodo, el periodo que va entre los años 540 al 538 antes de nuestra era también. Este periodo 540 al 538 antes de nuestra era da un salto, porque habíamos dejado el primer periodo terminando en el año 701 o 702, y ahora yendo al 540 son 160 años, 160 años de diferencia entre el capítulo 39 y el capítulo número 40. El por qué ya lo hemos estudiado. El por qué sabemos esto. El contenido del capítulo 40 habla del anuncio de que ya se acabó el tiempo en que el pueblo de Israel tiene que sufrir bajo el exilio babilónico y que es tiempo de regresar a su tierra. Los primeros 39 capítulos hablan de la historia de Israel todavía viviendo en Jerusalén, todavía con la monarquía existiendo. Los reyes descendientes de David están sentados sobre el trono, y el último de esos reyes sabemos de que fue el rey Sedequías, allá por el año 586 antes de nuestra era. Cuando el capítulo 40 aparece, ya no hay reyes, ya ellos están en el exilio, y lo que se está anunciando es de que se cumple el tiempo, que es tiempo de regresar a la tierra y de que Dios va a levantar a Ciro para que dé la orden de que los descendientes de Judea que habían sido llevados al exilio puedan regresar a su tierra. Esta porción, decíamos, va del 40 al 55. A partir del capítulo 56 del libro de Isaías encontramos una tercera sección, una sección diferente, una sección que ahora habla del pueblo de Israel ya de regreso del exilio babilónico. Ya estamos hablando de un periodo que va desde los años más o menos 538, cuando se da la orden de Ciro, y más o menos entre el 538 y el 537 se da el primer retorno. Y el primer retorno ya vamos a ver un poco más adelante acerca de las características históricas. Pero debemos de decir de que el contenido de esta porción de los capítulos 56 hasta el capítulo 66 en el final del libro, al leerlo nos damos cuenta de que habla de los problemas de los habitantes de Judá ya de regreso. Ya estamos hablando de que ya vivieron el exilio y ahora han retornado la mayoría, porque con el primer retorno entre los años 538 y 537, que fue liderado por Zorobabel, vino la inmensa mayoría. Vinieron cerca de unas 50,000 personas de regreso del exilio. ¿Qué problemas son los que se plantean entre los capítulos 56 al 66? Los extranjeros que ahora vivían entre los habitantes de Judá y con quienes ellos se habían mezclado, ahora viene una crisis entre ellos. Deben de aceptarse los extranjeros, deben de expulsárseles, ¿qué es lo que se debe hacer? También hay problemas con la idolatría. A pesar de que vivieron en el exilio, a pesar de que aprendieron o debieron aprender por el camino duro, pero como dice una frase, si realmente aprendiéramos por los golpes, en este mundo todos seríamos sabios. Pero regresan y continúa la idolatría, continúa el sincretismo. Ya mencionábamos esta palabra varias veces,
y sabemos que por sincretismo nos referimos a la mezcla de creencias de quienes regresan del exilio. Ellos traen sus propias creencias, no basadas en lo que Dios mandó, sino en lo que ellos han vivido tanto antes del exilio como durante el exilio. Debemos recordar que Babilonia era la cuna del politeísmo, donde se rendía culto a tantos dioses como podía imaginarse. Ahora, mucha de la gente que fue llevada al exilio tiene la oportunidad de regresar. Debemos de estar claros de que la misericordia, la bondad de Dios son amplias. El exilio se produce en forma definitiva en el año 586 antes de nuestra era. Pero el retorno se produce en el año 538 antes de nuestra era. ¿Cuánto tiempo ha pasado entre el 586 y el 538? Han pasado 48 años. Pero la profecía dada por el profeta Jeremías anunciaba un exilio de 70 años. Entonces, ¿por qué? Si el profeta había anunciado 70 años, a los 48 años ellos regresan. Ya vamos a ir a ese punto. Pero entonces decíamos que problemas que hay es la presencia de extranjeros. Otros problemas que existen es la idolatría y la mezcla de creencias, el sincretismo religioso. También hay problemas porque la religión, aunque el templo se restaura en el año 516 antes de nuestra era, y aquí viene el punto. El retorno se produce en el 538, pero el templo es restaurado, el templo es reinaugurado, vuelve a funcionar en el 516 antes de nuestra era. Si tomamos el 586 como el punto de partida del exilio babilónico, que fue el momento cuando fueron llevados al exilio la gran cantidad de personas, ya decíamos, la nobleza, la realeza, los aristócratas, los comerciantes, artesanos, los levitas y sacerdotes en su mayoría, que son los que vivían en Jerusalén, son tomados y llevados al exilio en el 586. Ahora en el 516 el templo es reinaugurado. En el 586 se destruye y se suspenden las actividades de culto. En el 516 vuelve ahora el templo a funcionar. Y esto es muy importante. Ya lo abordaremos luego. Las personas que han regresado viven nuevamente en un formalismo religioso. Prácticas tales como el ayuno se realizan, pero al mismo tiempo la explotación del pobre, la indiferencia con el necesitado, el abuso hacia la viuda son prácticas muy comunes. Los problemas relativos a la observancia del sábado también se continúan dando. La maldad generalizada, la adivinación, la desobediencia abierta a la ley, al punto que hay consumo de animales inmundos y se mencionan ratón y se menciona también cerdo en el libro de Isaías. Llamamiento y ofertas de Dios para traer un futuro glorioso si se vuelven con el corazón sincero a obedecer y servir a Dios. El culto en el templo no está respondiendo al espíritu de la verdadera adoración a Dios. Y el culto en los lugares altos, de lo que ya también vamos a hablar, mezcla el culto a Jehová y el culto a falsos dioses que aprendieron el exilio o, como ya lo decíamos, ya ellos lo habían aprendido estando en la misma tierra de Canaán. Además, estos capítulos contienen llamados urgentes de Dios para que su pueblo vuelva con sinceridad y obediencia, ofreciendo un futuro glorioso para quienes decidan volverse a Dios. Al igual que con el segundo Isaías, la autoría del tercer Isaías no es puesta en duda. No se sabe quién lo escribió con exactitud, pero sí se cree que fueron varios autores, probablemente varios profetas o varios redactores los que escriben. No se considera problemático porque al parecer eran seguidores del mismo profeta Isaías inicial o pertenecían a las escuelas de los profetas
que eran conocidas por su autoridad profética. Ahora, hoy vamos a estudiar la relevancia histórica, teológica y literaria del tercer Isaías. Vamos a profundizar su contexto, vamos a revisar los temas y las características que lo distinguen para poder comprender mejor cómo este texto contribuye a la esperanza y la renovación del pueblo de Dios en tiempos de crisis y reconstrucción. Ya decíamos que en el año 538, tras el decreto de Ciro, se autoriza el regreso de los judíos a Jerusalén y a Judea en general. La primera caravana de los que regresan es liderada por Zorobabel. ¿Quién es Zorobabel? Zorobabel es en realidad un descendiente de la realeza. Él es un descendiente directo del rey David y se convierte en el primer gobernador después del exilio, es decir, el primer gobernador de Judea post-exílica, que pues ahora asume el nombre Judá bajo el dominio persa. Este Zorobabel es mencionado como gobernador de Judea en el libro de Ageo, el capítulo 1, versículo 1. También encontramos que él fue acompañado por Josué, el sumo sacerdote e hijo de Josadac. Este Zorobabel es mencionado en Esdras, capítulo 2, versículo 2, capítulo 3, versículos 2 y 8, capítulo 4, versículos 2 y 3, y el capítulo 5, versículo 2 del libro de Esdras mencionan a este Zorobabel. No es que Esdras y Zorobabel vivieron en la misma época. Esdras realmente llega al territorio de Judea allá por el año 450 y algo antes de nuestra era, es decir, más o menos unos 80 años después de Zorobabel. Ageo menciona a Zorobabel en el capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 12, 14, capítulo 2, versículos 2, 4, 21 y 23. Nehemías también lo menciona en el capítulo 7, versículo 7, capítulo 12, versículo 1 y capítulo 12, versículo 47. Y el profeta Zacarías lo menciona en Zacarías capítulo 4, versículo 4 al 10. Es mencionado en esa porción este Zorobabel. Ahora, este Zorobabel inicia junto con Josué la reconstrucción del templo. Una tarea que, como ya decíamos, termina en el año 516 con la purificación del templo y su reinauguración. Exactamente se han cumplido 70 años desde su destrucción. La restauración del templo no era un mero proyecto arquitectónico porque era importante que el templo estuviera reconstruido, no. Representaba realmente el restablecimiento tangible del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Según Éxodo capítulo 25, versículo 8, el centro del pacto radicaba en que Dios habitaría en medio de ellos en el templo. En el caso del desierto, era el tabernáculo del desierto. Ahora era el templo. Sin este centro de adoración, en realidad no tenía mucho sentido el retorno a la tierra de Judea, pues solo en el templo podían participar plenamente de la relación de pacto con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Este anhelo es anticipado por los profetas. El profeta Jeremías habla acerca de esto. Habla de que lo importante es de que ellos sean el pueblo de Dios y que Jehová sea el Dios de ellos. En el libro de Jeremías capítulo 24, versículo 7 y Jeremías capítulo 30, versículo 18 se menciona. También el capítulo 31, versículo 33 y capítulo 32, versículo 38 dice: subamos a Sión. Sión, el nombre de Jerusalén. Pero el punto no es ir a Jerusalén, sino dice: subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. El centro de la vida de Jerusalén es el templo. Se centra allí la presencia divina y la ley desde el santuario. Esa es la relevancia de Jerusalén. La relevancia de Jerusalén no tiene que ver con
simplemente el hecho de que fue la ciudad donde se estableció el reino. No, la relevancia está en que ahí es donde Dios habitaba en el templo. Ahí es donde Dios decide hacer manifiesta su ley. Y es lo que repiten los profetas a lo largo del tiempo. El profeta Ezequiel repite la fórmula: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. En Ezequiel capítulo 11, versículo 20, Ezequiel capítulo 37, versículo 27 también. Siempre está vinculada esta acción a una renovación espiritual y a la promesa: mi tabernáculo estará en medio de ellos. En su visión de Ezequiel capítulo 40 al 48, el templo es el eje de la vida restaurada de Israel. El profeta Zacarías, en Zacarías capítulo 8, versículos 7 al 9, retoma este mismo concepto en un contexto ya después del exilio, alentando a la continuación de las obras de restauración del templo y a la fidelidad al pacto. En este marco histórico en que se cumplen, se desarrollan los eventos de lo que se ha llamado el Trito Isaías, es decir, el tercer Isaías. Es también la época, en esta misma época en la que se desarrollan los eventos del tercer Isaías, es la época en que viven profetas como el profeta Ageo, profetas como el profeta Zacarías y profetas como el profeta Malaquías. El profeta Ageo se estima, y ya llegaremos a estudiarlo en su momento, que vivió alrededor de los años 520 antes de nuestra era. El profeta Zacarías entre el 520 y el 518 antes de nuestra era. Y el profeta Malaquías hacia los años 450 al 430 antes de nuestra era. Ellos, al igual que el profeta Isaías, o que los escritores del Isaías 56 al 66, exhortan a una adoración auténtica y a una vida que esté en consonancia con la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Por qué los mensajes proféticos en el tercer Isaías? Como es de entenderse, toda vez que un profeta es enviado, fue enviado para llevar mensaje a las personas que vivían en ese tiempo y en ese lugar, para que se volvieran a los términos del pacto. Esto debería entenderse desde la base de que el mensaje profético es el mensaje de Dios. Es Dios quien decide transmitirlo a través de una persona a fin de traer al pueblo de regreso a los términos del pacto. Es necesario recordar que los exiliados por la invasión babilónica en el 586 antes de nuestra era, solo 48 años después de la deportación hecha por Nabucodonosor, como ya lo decíamos, según estimaciones mencionadas en el libro de Isaías, capítulo 52, versículos 28 al 30, los primeros exiliados, el primer gran grupo fue de 4.600 personas. Pero se cree que aquí el profeta Jeremías se está refiriendo a los cabezas de familia. Por tanto, se estima de que pudieron ser unos 15.000 los que fueron llevados al exilio. Al momento en que regresan con Zorobabel, entre el año 538 y 537 antes de nuestra era, se estima que regresan, de acuerdo a lo que Esdras capítulo 2 y Nehemías capítulo 7 mencionan, fueron 42.360 personas, sin contar los siervos. Se estima que los siervos fueron 7.337 y los cantores unos 200. Posteriormente, hacia el año 458 antes de nuestra era, cuando viene a Jerusalén Esdras el sacerdote, se menciona en Esdras 8 que retornaron un grupo que fue entre 1.500 y 5.000 personas. Hacia el año 445 antes de nuestra era, hay un tercer viaje significativo, y es cuando regresa Nehemías, cuando Nehemías se presenta delante del rey y le pide de que le permita regresar para reconstruir la ciudad y el templo, y entonces él regresa hacia el 445 antes de nuestra era. Pero a partir del primer retorno masivo comienzan a ser dados los mensajes proféticos
que son ubicados inmediatamente después de la reinauguración del templo en el 516. ¿Qué problemas son los que surgen? Vamos a comenzar a examinar cada uno de estos problemas. El primero, ¿pueden los extranjeros servir a Jehová? El rechazo a los extranjeros es la causa por la que el profeta que trae el mensaje contenido en Isaías 56, esa es la razón, la presencia de los extranjeros que están siendo rechazados. Dios envía un mensaje y el mensaje es muy claro en Isaías 56, versículos del 6 al 8. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, es decir, al templo. Eso es el anuncio, esa es la oferta. Yo los voy a hacer participar, dice, de la verdadera adoración. Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Es decir, en el templo. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Cuando el texto habla de esto, debemos de estar muy claros de que está hablando exactamente del templo de Jerusalén, del que se dice que será casa de oración para todos los pueblos y al que se invita a los extranjeros que están viviendo en esa época del retorno, están viviendo en el territorio de Judea. A ellos se les invita a que participen del pacto y si lo hacen, si ellos guardan el sábado y si abrazan el pacto, ellos van a poder participar libremente de ofrecer holocaustos, ofrecer sacrificios en el altar del templo, porque el templo será llamado casa de oración para todos sus pueblos. El segundo gran problema, el problema de la idolatría. El capítulo número 57 aborda esta problemática. El mensaje siguiente va dirigido a los que practican la idolatría, adoran en los lugares altos y ofrecen sacrificios humanos. Practican aún la hechicería, de acuerdo a Isaías capítulo 57, versículos 3 al 10. También hay personas cuya vida no muestra cambios, a pesar del exilio y el cumplimiento del retorno, de acuerdo a Isaías 57, 11. Dios advierte que, aunque los ha traído de regreso, para los malos no hay paz. El capítulo 58 presenta un tercer problema. Ya hemos visto el problema de la aceptación o no de los extranjeros a lo que Dios envía un mensaje. La idolatría y la adoración en los lugares altos a lo que Dios envía. Otro mensaje, otro problema. El culto en el templo de parte de los que deberían de ser el pueblo o de los que son el pueblo de Judea, el pueblo de Abraham, Isaac y Jacob, pero que se limitan a participar del culto, aunque están explotando al pobre, están poniendo cargas sobre el necesitado, están siendo indiferentes hacia las necesidades del pobre. De esto habla Isaías capítulo 58. Estamos hablando del pueblo cuando ya el templo se reconstruyó. Estamos hablando del pueblo después del 516 antes de nuestra era. Estamos hablando entonces de una época en la que estos eventos que se describen aquí ya es regresando del exilio. Las prácticas religiosas que continúan realizándose, a pesar de que hay rebelión en el corazón, la práctica del ayuno muestra una falta de conciencia de lo que implica honrar a Dios. Por eso Isaías 58 comienza diciendo: clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y dice que la rebelión y el pecado del que está hablando es: me buscan cada día, como gente que quiere saber mis caminos y que no ha olvidado la ley de su Dios. Sin embargo, aquí Dios les señala y les hace un llamamiento a dejar ese falso ayuno para que Dios pueda oír su voz en lo alto.
que practiquen el ayuno que les conduzca a desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo, partir el pan con el hambriento, albergar en casa al errante, vestir al desnudo y no esconderse del hermano. Ese es el fuerte mensaje presentado en Isaías 58, pero hay un problema más, un cuarto problema. Ya mirábamos el problema de si se acepta o no a los extranjeros. Ya mirábamos el problema surgido por la continuación de la idolatría y la adoración en los lugares altos, de los que ya vamos a hablar luego. Ya mirábamos el problema de el ayuno en el templo en los días que habían planificado, mientras se explotaba al prójimo, se ignoraba al hambriento, se abusaba de la viuda. Y ahora nos hallamos frente a un cuarto problema en el mismo capítulo 58, la transgresión del sábado. Este problema es un problema que se mantiene desde esta época posterior al retorno del exilio y todavía hacia el año 445, cuando llega Nehemías, y en el año 433, que hace su segundo viaje, el problema de la transgresión del sábado continúa. Por eso aquí Dios les ofrece traer prosperidad y hacer que los descendientes de ellos crezcan y se expandan, pero esta prosperidad está condicionada de que aparten su pie de hacer su voluntad en el sábado como día santo, y que al sábado lo llamen delicia, santo, y lo veneren no haciendo su voluntad, ni andando en sus caminos, ni hablando sus propias palabras. Entonces aquí vemos este cuarto problema ya, el problema del sábado, luego antes el problema del ayuno, el problema de la idolatría y los lugares altos, y también el problema de si se acepta o no a los extranjeros dentro del templo. Todo esto se está viviendo durante el periodo que va desde el año 538 y particularmente desde el 516 hasta la época del 430, más o menos antes de nuestra era. Ese es el periodo en que se extiende el contenido de el tercer Isaías, más o menos unos 86 años, y de los que por tanto se estima de que no fue un solo profeta quien transmitió este mensaje. Ahora, también nos hallamos con que en el capítulo 59 el mensaje del profeta es: vuestras manos están contaminadas de sangre. Y estamos hablando de una maldad generalizada. Vuestros labios pronuncian mentira y vuestra lengua habla maldad. Nadie clama por la justicia, nadie juzga según la verdad. Confían en vanidad, conciben maldades, la ejecutan como actos de iniquidad, según el capítulo 59, los versículos 3 y 4. También dice que se apresuran a derramar sangre inocente. Hay destrucción, hay quebrantamiento en todos sus caminos, de acuerdo a Isaías 59:8. Prevaricar, mentir contra Jehová, apartarse de en pos de Jehová, hablar calumnia, rebelión, concebir y hablar palabras de mentira, son parte de las prácticas que se están viviendo entre el pueblo después del exilio, de acuerdo a Isaías 59:11. Entonces aquí vemos este quinto gran problema, y aún podemos añadir: la rebeldía continúa a niveles que conduce a la impiedad pública. La maldad que inicialmente se posesionó del corazón y condujo a una vida privada de maldad, de infidelidad, de abuso para con el pobre, progresivamente va haciendo su aparición pública. La idolatría, que se manifiesta con la presentación de sacrificios y ofrendas aromáticas a los dioses falsos, las prácticas de hechicería y el alimentarse de carnes inmundas, son parte de lo que en el capítulo 59 es señalado contundentemente. Ahora Jehová aborda el problema que ha venido de una generación a otra hasta los días en que se viven alrededor del 430 antes de nuestra era. Y dice en el capítulo 65 y versículo 7: por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron, por tanto yo les mediré
su obra antigua en su seno, dice Isaías 65:7. Jehová está haciendo un señalamiento muy claro. El pecado de la adoración en los lugares altos, del que ya hablábamos. Quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron, le había dicho el Señor. El texto enfatiza este asunto porque hay un concepto claro en las Escrituras, y es que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese Dios es el que prometió y el que ordenó: harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Sin embargo, el pueblo, sabiendo Dios que era tendiente a ir por camino torcido, más adelante se les enfatiza en el libro de Deuteronomio capítulo 12, versículos 2 al 9, versículos 11, versículos 13 y 14, se les dice: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y bajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumiréis estas con fuego y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas las tribus para poner ahí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová vuestro Dios te hubiese bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado en el reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner ahí su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestra mano, y todo lo escogido de los votos que hubieseis prometido a Jehová. Y oigan, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que mires, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, ahí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Los lugares altos eran lugares en los que se rendía adoración a los dioses de las naciones. Y después se convirtieron en una mezcla de adoración a Jehová, el verdadero Dios, y a los dioses de las otras naciones. Es decir, nuevas formas de religión que se mezclaban y que traían sus creencias junto a los mandamientos de Dios. Mezclaban entonces las costumbres paganas con los mandamientos dados por Dios. Lo mismo ocurre hoy en día. Alrededor del mundo, el establecimiento de iglesias y templos es exactamente la equivalencia a los lugares altos del pasado. Estos son los lugares de culto a los dioses de este mundo. No importa si se llame cristianismo, budismo, politeísmo oriental, santería africana o cualquier forma de religión que no se centre en la adoración al único Dios verdadero, atendiendo exclusiva y únicamente a los mandamientos dados por Jehová y obedeciendo expresamente su voluntad en forma exclusiva. Hoy tenemos formas de adoración abominable ante Dios en las iglesias de hoy, que son la equivalencia de los lugares altos mencionados en la Biblia como lugares abominables ante Dios. Dios nunca requirió de las reuniones frecuentes para sostener comunión entre Dios y el hombre, porque Jehová es omnipresente y por su espíritu Él puede estar en cualquier lugar donde Él lo determine.
Dios requirió en el pasado: 3 veces al año se congregará todo varón delante de Jehová, de acuerdo a Éxodo 23, versículos 14 al 17, Éxodo 34, versículos 23 y 24, Deuteronomio 16, 16. Una vez cada 7 años debía presentarse todo fiel, junto a sus hijos, sus mujeres, los extranjeros. Estaban obligados todos a venir al templo para oír la ley y aprender a temer a Jehová vuestro Dios. El obedecer los mandamientos siempre fue un asunto entre Dios y el individuo, no entre Dios, la iglesia y el individuo. El templo hoy no existe para poder ir y adorar 3 veces al año. El descanso sabático no requiere la asistencia a una iglesia o un templo, sino el mandamiento habla de dejar de las actividades de trabajo, tanto fuera como dentro de la casa. Guardar la mente, las acciones y las palabras, de continuar con la rutina laboral de la semana y aprender a reconocer a Jehová como el creador y proveedor, el único Dios al que se le rinde adoración y fidelidad. Dios entonces, a partir del capítulo 60 al 62, presenta una oferta de esperanza, de victoria de la justicia sobre el mal. A partir del capítulo 60, el contenido del libro se convierte en un poema en el que se expresa la voluntad divina de que la justicia se establezca para siempre y la presencia de Jehová en medio de su pueblo se haga una vez más luz para todas las naciones. El clamor del corazón del profeta alcanza su punto más alto cuando en el capítulo 62, versículo 1 dice: por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. El profeta plantea la conexión inequívoca entre el establecimiento de la justicia y la prosperidad. Dios puede hacer prosperar a quien se acerca a Él siempre y cuando podamos andar con corazón íntegro delante de Dios. Isaías capítulo 62, versículos 2 al 4 lo mencionan. El capítulo 64, versículos 6 y 7 destacan la conexión inversa entre la maldad y el desastre. Así como Dios está dispuesto a prosperar a sus fieles, también la maldad va a traer desastre para el impío. La condición eterna para que las profecías de prosperidad perpetua sean cumplidas ha sido siempre la misma: la justicia y la fidelidad según Dios. Entonces Jehová manda a anunciar: decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y le llamarán pueblo santo, benditos de Jehová. Pero también en los capítulos 65 y 66 se enfatiza la sentencia de eliminación del malvado, que por cierto estos capítulos tienen un símil muy fuerte con los últimos 2 capítulos del libro de Malaquías, Malaquías 3 y 4, más o menos tienen una correspondencia bastante exacta. Por tanto, aquí en esta porción, el Señor hace un llamamiento y dice: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Pero advierte: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Dios anuncia que los impíos serán confundidos, y el tercer Isaías se alza como un testimonio profético de que más allá de un momento histórico concreto, se revela la constante tensión entre la infidelidad del pueblo y la inquebrantable fidelidad de Jehová. En un tiempo de reconstrucción nacional y espiritual, tras el exilio, sus páginas denuncian con valentía la idolatría y la injusticia social, la religiosidad vacía y la indiferencia a la ley divina, pero al mismo tiempo proclama con firmeza una esperanza irrenunciable: la restauración plena bajo la justicia de Dios. El mensaje es muy claro:
El mensaje va más allá de todos los tiempos. No basta con templos, sacrificios ni prácticas externas si el corazón permanece lejos de la voluntad divina. La verdadera adoración consiste en una vida de obediencia, de justicia y de compasión. Solo sobre esa base se edifica la paz y la prosperidad duraderas. Así el tercer Isaías nos recuerda que cada generación está llamada a elegir entre perpetuar la rebeldía que trae ruina o abrazar la fidelidad que abre paso a nuevos cielos y nueva tierra donde la justicia habite para siempre. El futuro glorioso prometido no depende de que usted vaya y adore en los lugares altos de hoy, que son las iglesias, sino de un pueblo que tiembla ante la palabra de Dios y que vive conforme a esta palabra. Dios permita de que seas parte de quienes viven según su voluntad. Dios te bendiga.